Ante todo, las disculpas del caso, chicos, por la anterior sesión. Y bueno, sinceramente tuve un viaje muy cansado ese día y tuve algunos problemas técnicos, ¿no? En este caso fue la alarma del celular que no sonó y ya cuando me di cuenta era demasiado tarde. Entonces ya era, y era por gusto decirles que entré a esa hora que conseguí darme cuenta o conseguí percibir la hora que era, ¿no? En ese sentido, espero que hayan aprovechado bien esas horas libres, por así decirlo, ¿no? Eh, en las cuales han podido, las cuales han podido tener, ¿no? Eh, en ese sentido, chicos, quería coordinar con ustedes, por favor. Tenemos por recuperar, si no estoy mal, dos clases, ¿no? La primera por inconvenientes técnicos bueno, de la pizarra interactiva que utilizo, valga decir, una tablet, en la cual no se consiguió avanzar la clase con normalidad, y más esta otra sesión en la cual no puedo asistir. Con ellos estarían acumulando 4 horas. Entonces, chicos, quería coordinar con ustedes la posibilidad de poder recuperar si es posible, un sábado, porque pedirles que se queden hasta las 10 de la noche ya sería un poco injusto, ¿no? Por favor, en ese sentido, necesito que den sus opiniones si los días sábados podrían disponer de tiempo para de esa manera poder recuperar esas clases que no se pudieron dar ese día, ¿no? Ingeniero, buenas noches. ¿A qué hora? Eh, bueno, con los chicos de Electrónicos 2, debido al viaje que estuve realizando, entonces quedamos para este sábado poder recuperar de 6 a 8 de la noche. En ese sentido, como ustedes, tal vez podría ser para el siguiente sábado 23 en el mismo horario, de 6 a 8 de la noche, ya que en la mañana estoy dictando el curso de introducción a la robótica. Y bueno, mañana es justamente el examen parcial de ellos. En ese sentido, decirles que el día de mañana pueda tomarles esa recuperación, bueno, esa clase, que podamos avanzar esa clase recuperada, sería un poco, no sería posible, ¿no? Entonces, un posible horario sería de 6 a 8 de la noche, en este caso el sábado 23. O tal vez en su defecto, tal vez podría coordinar con los chicos de robótica para poder ver la posibilidad de que haya un intercambio de horario con ellos. Así ustedes estarían entrando de 7 a 9 de la mañana, que es justamente el horario habitual. Y estaríamos recuperando ya no las 4 horas, sino estaríamos yendo unas 3 horas, por así decirlo, ¿no? Vamos a manejar también esa posibilidad. Sin embargo, eso tendría que coordinarse justamente con los chicos de robótica más. Y lo ideal sería que tengamos una clase de por lo menos unas 2 horas. Lo ideal sería unas 3 horas para poder avanzar bien, ver algunos aspectos que todavía no hemos revisado, ya que también se acerca ya la época de exámenes, ¿no? Ya tenemos cerca ya en unas cuantas semanas la semana de exámenes, y por consiguiente también estaría cercano ya para su segunda práctica. Entonces, con ustedes, a ver, déjenme revisar por favor el sílabus que tenemos pendiente.
Ok, ya que hemos terminado el tema de Fourier y justamente ya estamos entrando a ejemplos y ejercicios resueltos, eh, nos estaría faltando el tema de análisis espectral de las señales, ¿no? Cómo es su análisis en frecuencia, cómo es su diagrama de fase, de magnitud, justamente el análisis del ancho de banda. Entonces, si logramos hacer eso, bueno, si logramos avanzar eso durante la siguiente semana, sería excelente, así ya estaríamos recuperando, digamos, solo 2 horas de esas clases que no estuvimos, eh, no estuvimos avanzando. Vamos a ver, pero sí, me gustaría que el sábado 23 por lo menos recuperemos de 6 a 8 de la noche. Entonces, si tienen disponibilidad, les agradecería bastante. Si alguien no tiene disponibilidad en ese horario, por favor que lo mencione ahora. Que parece que nadie tiene inconvenientes con ese horario. Entonces estaríamos fijando el día sábado 23 de 6 a 8 de la noche la recuperación. Por lo tanto, chicos, y solo para que quede constancia, lo colocaremos en el tablón. Listo, chicos. En ese sentido, ya estaríamos definiendo la clase recuperatoria para el día sábado 23 de 6 a 8 de la noche. De esa forma tampoco es muy tarde, tampoco es muy temprano, ¿no? Y así todavía pueden disfrutar parte de su sábado. Ok, chicos. Entonces, para la clase anterior, habíamos previsto el poder realizar algunos ejemplos o algunos ejercicios. Entonces, por favor, permítanme descargar la clase.
Ok, chicos, ¿me confirman todos, por favor, que puedan observar mi pantalla? Sí, ingeniero, se visualiza muy bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ok, genial. En ese sentido, daremos inicio a esta sesión. This call is now being recorded. Listo. Ok, entonces, hoy día vamos a ver algunos ejemplos de transformadas de Fourier de algunas señales que justamente están en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces vamos a considerar ahora la siguiente señal. Una señal x de t que va a ser igual a lo siguiente. Hemos visto ya una transformada de una señal exponencial. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es una señal exponencial justamente con un valor absoluto. ¿Ok? Entonces tenemos por este lado la señal x de t, que es una señal exponencial negativa elevado a un exponente a multiplicado por el valor absoluto de t, ¿no? Para este caso, a va a ser un número mayor que 0, ¿no? Y obviamente perteneciente a los reales. De esa forma, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Nos vamos a asegurar que esta señal exponencial sea siempre negativa, ¿no? Bueno, por este punto de aquí. Si a fuese menor que 0, entonces estaríamos hablando de una señal exponencial positiva. ¿Ok? Entonces vamos a recordar cómo es que llevamos la transformada de Fourier de una señal x de t. Para poder hallar esa transformada, lo que hacíamos era utilizar la fórmula de transformación, la cual es la integral desde menos infinito hasta más infinito de x de t multiplicado por e a la menos j omega de t, ¿no? Y todo eso por la diferencial de t. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar justamente esta señal x de t por el valor que nos están dando. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos un menos infinito hasta más infinito por la exponencial de menos a valor absoluto. Y todo esto por e a la menos j omega de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces, por el valor absoluto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a tener dos periodos de integración. Una desde menos infinito hasta 0 y otra desde 0 hasta más infinito. Para el primer caso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la exponencial de a de t multiplicado por e a la menos j omega de t por la diferencial de t. Y para el segundo caso, desde 0 hasta más infinito, vamos a tener a la exponencial de menos a de t por e a la menos j omega de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo un poco más acá. Vamos a tener nuestra primera integral que va desde menos infinito hasta 0. Y aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener una suma por este lado, ¿no? Por la diferencial de t, integral desde 0 hasta infinito de a, desde menos a de t menos j omega de t diferencial de t, ¿no?
Y si factorizamos el tiempo, vamos a obtener lo siguiente. Menos j omega, todo eso multiplicado por t, diferencial de t, de integral de 0 a más infinito, menos más j omega, todo esto multiplicado por t, diferencial de t, ¿no? Entonces, una vez que resolvamos eso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este valor, ¿no? Obviamente esto, resuélvanlo por favor un poco más secuencial. Vamos a correr un poco. Menos j omega más 1 sobre a más j omega. ¿Ok? ¿Y qué es lo bonito de este ejercicio? Que aquí tenemos dos números conjugados, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En el momento que nosotros sumemos estos dos términos de aquí, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener 2a sobre a al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente lo que está pasando con esta señal es que está eliminando toda la parte imaginaria de nuestra señal. Y solo nos está quedando unos componentes en frecuencia. Y básicamente todos esos componentes son reales. ¿Ok? Ingeniero, Sí. está evaluando para el tiempo mayor que 0 y menor que 0, ¿verdad? Por eso la Ujú, integral es los límites de integración va de menos infinito a 0 y el otro es de 0 a más infinito, ¿verdad? ujú, por el absoluto del tiempo. Ya, gracias. Ujú, eso mismo, Eric. Entonces, justamente eh, por esa propiedad, o sea, por ese, llamémosle, no llamémosle propiedad, sino que por esa cualidad en sí, es que este tipo de señales lo que va a hacer es eliminar toda esa parte imaginaria. Y al final lo único que vamos a obtener es una parte real de esta señal en frecuencia, ¿no? Eso es bastante útil para los temas de modulación, ¿no? Porque ya prácticamente no te estás preocupando de cómo va a ser su análisis o sea, lo que vas a hacer es aplicarle prácticamente un offset a tu frecuencia. Entonces esto va a actuar prácticamente como el mismo caso en el que veíamos la transformada de la señal impulso, en las cuales teníamos una frecuencia que era prácticamente, bueno, una señal que prácticamente estaba en todas las frecuencias. En este caso pasa algo similar. ¿Ok? Entonces pasemos a un segundo ejemplo. Y este segundo ejemplo está más relacionado con una de las propiedades que habíamos visto anteriormente. Consulta, chicos, y vamos a hacer algún ejemplo de la multiplicación. ¿Recuerdan? Un segundo, chicos, por favor. ¿Y recuerdan si habíamos hecho algún ejemplo de la multiplicación? ¿O no habíamos hecho ninguno? No, no creo, ingeniero. De las propiedades que hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Ujú.
No. Bueno, hasta yo, que yo me recuerdo, creo que no. Solamente hicimos propiedades nomás. Ya, listo. Entonces vamos a ver una de estas propiedades, ¿ok? Pero lo que vamos a ver uno de estos. El problema de ese ejemplo de la multiplicación es que es un poco denso. Y es más dado hacia otro asunto. A ver, había seleccionado algunas propiedades para poder hacer con ustedes, solo que estoy con otro computador. Denme unos 5 minutos, por favor, chicos. Voy a revisar mi drive. Listo, chicos. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Okay? Vamos a determinar la transformada de Fourier de una señal que ya habíamos conocido, ¿no? Si no estoy mal, ya habíamos visto la transformada de Fourier del cosenos, ¿no? Donde teníamos una señal igual a coseno omega sub 0 de t. Y justamente habíamos determinado que la señal, bueno, la transformada de Fourier de esta señal era igual a la función impulso multiplicado por este factor de pi, ¿no? Pero evaluado, bueno, desfasado en una frecuencia omega sub 0, ¿no? Y ya justamente les había adelantado lo siguiente, que esta señal coseno y la señal también seno eran dos señales bien interesantes por el mismo hecho de que
permitían realizar la modulación y la demodulación, ¿no? Entonces, también habíamos visto otra cosa, ¿no? Que justamente la convolución y la multiplicación, ¿no? Vamos a escribirlo con rojito. Y la multiplicación eran dos propiedades duales. ¿Y eso qué quería decir? Que si teníamos una convolución en el tiempo, entonces íbamos a tener una multiplicación en la frecuencia, ¿no? Y por otro lado, si teníamos una convolución en la frecuencia, lo que íbamos a tener era una multiplicación en el tiempo. Y esto es bien conveniente por el mismo hecho de que esa dualidad nos permite realizar diferentes cosas. Entonces, en el momento en que nosotros multipliquemos una señal en el tiempo con este coseno, lo que vamos a hacer es convolucionarlo en el dominio de la frecuencia. Y eso vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a poner aquí. Vamos a considerar que ahora nuestra señal x de t va a ser igual a una multiplicación de dos señales, ¿no? Una señal s de t y una señal p de t. ¿Ok? Entonces, la transformada de Fourier de estas señales estaría dado por la siguiente relación. Recordando nuestra propiedad de la convolución y la multiplicación, entonces esta convolución, o bueno, esa multiplicación en el tiempo equivaldría a la convolución en la frecuencia, ¿no? Y esa convolución está dada por la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos nuestra integral desde menos infinito hasta más infinito de una señal s de j teta multiplicado por nuestra señal p de j omega menos teta, ¿no? Y todo esto por la diferencial de teta. Y en este caso, este teta que estamos viendo aquí es prácticamente lo mismo que veíamos en la convolución en el tiempo cuando nosotros le hacíamos un cambio de variable, ¿no? Con un tau. Entonces, esta fórmula es la análoga que hemos visto de la convolución de x de tau por h de t menos tau, ¿no? Y todo esto por la diferencial de tau. Entonces, esto es el análogo, ¿no? Solo que esta es la convolución en frecuencia. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a considerar otra cosa. Que esta señal x de t que habíamos evaluado o sea, que era igual al coseno, para este caso se va a convertir en nuestra señal, prácticamente nuestro h de t podríamos decirlo, pero para este caso lo que estamos haciendo es tomar esta notación, ¿no? Entonces vamos a considerar esta como nuestra señal p de t. Por lo tanto, su transformada sería p de j omega igual a los impulsos desfasados multiplicados por pi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a reemplazarlo eso en esta fórmula. Vamos a tener x de j omega igual a 1 sobre 2pi multiplicado por, bueno, la integral desde menos infinito hasta más infinito de una señal s de j teta p
Uy, en este caso ya no es P, sino ya es la transformada de Fourier, ¿no? Y todo esto multiplicado por pi, el impulso de, en este caso ya sería, realizando el cambio de variable, sería un teta menos omega sub 0 más un pi ta, más omega sub 0. Sin embargo, aún todavía nos falta hacer una evaluación más. ¿Ok? Porque tenemos que cambiar nuestra variable por lo siguiente. Vamos a borrar todo este asunto. A ver. Al final nos quedaría, sería más el cambio de variable w menos teta menos omega sub 0, ¿no? Por el cambio de variable menos esto. Y todo esto más pi omega menos teta más omega sub 0. Y todo esto multiplicado por la diferencial de teta. Para este caso ya estamos haciendo el cambio de variable. Este de aquí en este de aquí. En este de aquí no afecta porque esto ya es un desfase, es una constante, no es una variable. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos extraer de aquí? ¿O qué podemos simplificar? Podemos simplificar el factor de pi que está presente en estos dos camaradas de aquí, ¿no? Por lo tanto, nuestra convolución quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 2, la integral desde menos infinito hasta más infinito de S de J por teta multiplicado por el impulso, desde omega menos teta menos omega sub 0, el cual incluso lo podemos poner de esta forma, menos teta diferencial de teta 1/2 integral desde menos infinito hasta más infinito de la señal S de J teta multiplicado por el impulso de omega más omega sub 0 diferencial de teta. Uy, aquí faltó esto. Menos teta. Diferencial de teta. Ok. Entonces, ¿a qué vendría a ser igual esta expresión de aquí? Esa expresión sería igual a lo siguiente. Vamos a copiarlo aquí. Ahí está. Entonces, recordando nuestras propiedades, vamos a tener que x de j omega va a ser igual
a 1/2 y toda esta expresión se convierte en lo siguiente. Aquí lo que tenemos es prácticamente un desfase de nuestra señal impulso solamente en este término de aquí. Entonces vamos a tener la multiplicación de esta señal S de J de teta evaluada en esa frecuencia, en W menos omega, o que diga, en omega menos omega sub 0 para este término de aquí. Y para este caso vamos a tener la señal S de J de teta multiplicado por el impulso que solo va a existir en esta frecuencia de aquí, en la frecuencia de omega más omega sub 0. ¿Ok? Entonces prácticamente eso es lo que vamos a tener en el caso de la multiplicación de estas dos señales, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener S de J evaluada solo en esa frecuencia de I, ¿no? Omega menos omega sub 0 más 1/2 S de J existente solo en la frecuencia de S de omega más omega sub 0. Vamos a ponerlo un poco más bonito. S de J. Listo. Entonces prácticamente esta vendría a ser la transformación, o bueno, la transformada de Fourier de una señal S de t multiplicada por otra señal P de t, donde esa señal P de t es igual a la señal coseno con una cierta frecuencia angular, ¿no? Omega sub 0 de t. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué implicancias tiene esta fórmula que acabamos de hallar? Que la multiplicación de la señal S de t por la señal P de t resulta en una señal X de t cuyo espectro de frecuencia consiste en dos copias de su espectro, en este caso el espectro de S de t, obviamente evaluado ya en la transforma de Fourier, o S mayúsculo de J, ¿no? Centrado en las frecuencias, prácticamente omega sub 0 y menos omega sub 0. Y ambas escaladas por 1/2. Uy. Okay. Entonces, si nosotros vemos esto del lado de los gráficos de magnitud y fase, bueno, los gráficos de cómo sería en el dominio de la frecuencia, podríamos graficarlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, una señal S de t que tiene, por ejemplo, este espectro, ¿no? S de J omega, obviamente ya está en el dominio de Fourier. Y por otra parte, lo que vamos a tener es justamente el espectro de la señal P de t, que son básicamente los dos pulsos, las dos señales impulsos multiplicadas por pi y en ambos extremos de omega de la frecuencia, ¿no? Denotado por omega sub 0. Entonces vamos a tener lo siguiente. Este va a ser el espectro de J omega. Y aquí vamos a tener los dos impulsos, ¿no? Una en menos omega sub 0 y la otra en omega sub 0. Entonces, en el momento que nosotros multiplicamos estas dos señales en el tiempo, vamos a convolucionarlo en la frecuencia, ¿no? Y justamente pasa lo mismo. Una de estas señales lo vamos a trasladar en toda la frecuencia y al final lo que va a pasar es que solo va a existir en estos dos puntos por el tema de los impulsos, y que es justamente lo que acabamos de demostrar
con la resolución de esa fórmula. Entonces, mi transformada de esa señal se convertiría en lo siguiente. Voy a tener aquí mi señal en menos omega sub 0, o bueno, mi espectro en omega sub 0 y en menos omega sub 0, ¿no? Y aquí va a existir el espectro de mi señal S de J omega. Entonces, esto ya sería, y bueno, esto va a ser escalado por un medio, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un medio. Por lo tanto, si yo tuviese no sé, o sea, mi señal S de J tuviese una cierta ganancia, entonces aquí tendría que multiplicarle por esa ganancia, ¿no? Pero en general lo que voy a tener es lo siguiente. El espectro de esa señal, ¿no? Dividido por un medio, ¿no? Entonces, en este caso estamos considerando que esta señal tiene magnitud igual a 1. ¿No? Y es justamente eso lo que pasa, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar esta señal por una portadora. Y en este caso la portadora es nuestra señal coseno de omega sub 0 de t. ¿Y qué es lo que hace? En el dominio de la frecuencia lo desplaza y no modifica su espectro. Y desde el momento en que no modifica su espectro, eso es muy conveniente para nosotros. Porque al no haber modificación considerable del espectro, entonces podemos recuperar esta señal filtrando solo esa frecuencia, ¿no? Y en el momento que filtramos solo esa frecuencia, podemos recuperar, y bueno, una vez que filtremos y lo centremos en la frecuencia igual a 0, en este lado de aquí, entonces vamos a poder recuperar completamente la señal S de t, ¿no? Obviamente ya en el tiempo. Por eso es que la señal coseno es poderosísima. De igual manera la señal seno. Con la diferencia de que la señal seno ya también lo que hace es escalarlo ya no por un pi por el impulso, sino ya también por un valor imaginario. Por eso es que las portadoras de AEM, de FM mismo, utilizan esas señales coseno para poder realizar sus transmisiones. Entonces, es básicamente eso lo que ocurre, ¿no? Justamente para estos casos. Entonces, ¿todo claro con este último ejemplo, chicos? Ingeniero, ¿cómo se genera la doble banda lateral en las señales moduladas en amplitud? La doble banda lateral, ¿te refieres a esta de aquí? Ah, no, sino bueno, centrado en la frecuencia portadora, hacia, hacia arriba y bueno, hacia la derecha y hacia la izquierda hay una banda lateral superior y otra banda lateral inferior. O sea, ¿te refieres a este de aquí y a esta otra de aquí? Bueno, no, sino que No, no, no. en telecomunicaciones, bueno, lo que... Será frecuencia lateral superior y el otro frecuencia lateral inferior a ese. Mm, em, no, bueno, ok, sí, sí, sí. Aunque no es no con el nombre de frecuencia, sino banda. Sí, estoy más o menos ahí intentando correlacionar esa consulta, ¿no? Me dices la banda lateral superior y la banda lateral inferior, ¿no? Sí, ingeniero.
Ya, ¿te parece bien si te respondo esa pregunta en la siguiente clase, por favor? Sí, genial. Porque como ya también se nos pasó bastante rápido el tiempo, pues para poder explicártelo un poco mejor. Ya, pero lo vamos a colocar acá para que no nos olvidemos, ¿no? Ojo, las bandas. Lo vamos a colocar acá, ¿no? Próximamente. Listo, entonces, antes de que pasemos eso y antes de que se termine la sesión, ¿se entendió este último ejemplo, chicos? Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. En la siguiente diapositiva. De ahí, no entiendo muy bien, cómo es que pasa de la expresión de las integrales de más infinito menos infinito a lo que vendría a ser la respuesta. Eso tiene que ver con el comportamiento de la transformada de Fourier frente a la función signo, creo. Ya, mira, ¿Cómo, o sea, cómo pasa? no, ya, mira, la manera un poco más fácil de la que la puedes entender es la siguiente forma. ¿Recuerdas la convolución que veíamos en el tiempo, en la cual teníamos una señal prácticamente que, bueno, tomando como referencia la señal, digamos, escalón y luego teníamos una señal, digamos, exponencial, ¿no? Una de las señales la invertíamos y luego la empezábamos a multiplicar eh, con respecto al tiempo con la otra señal. Entonces, básicamente acá pasa lo mismo. Aquí es una convolución, solo que esta convolución está pasando en frecuencia. Entonces, gráficamente es incluso hasta más sencillo poder observarlo. Lo que está pasando es que esta señal S de J omega la podemos desplazar sobre todas las frecuencias aquí, obviamente, porque ya no estamos en el tiempo, ya estamos en la frecuencia, estamos en el dominio de la frecuencia. Y entonces, una vez que nosotros empecemos a desplazarlo, lo que va a pasar es que el espectro se va a multiplicar 2 veces justamente con este impulso. Uno aquí y otro aquí. Entonces es ahí donde va a aparecer justamente este resultado de aquí, ¿no? Y es justamente lo que pasa matemáticamente, ¿no? En este caso ya prácticamente estamos trabajando sobre la base de la variable teta, que sería nuestra señal en este caso de la señal temporal, no, sino la señal frecuencial, ¿no? Entonces, por ese motivo es que esta expresión de aquí se nos vuelve como si fuese una constante, porque ya no depende de la diferencial aquí. Entonces, nuestra diferencial en este sentido ya no es con respecto a omega, sino con respecto a teta. Por lo tanto, ahí ya nuestra señal S de J multiplicado por teta solo va a existir en esta frecuencia de aquí y obviamente en esta otra de aquí. Entonces solo va a existir en esa frecuencia, ¿no? Por ese motivo es que toda esta integración solo va a existir en ese punto de ahí. Por eso es que se realiza ese cambio bueno, ya prácticamente se reemplaza ese valor de teta por el valor de esta frecuencia. Y por eso es que nosotros tenemos lo siguiente, que el espectro de la señal, S de J omega, prácticamente, se ve desplazada por este valor menos omega sub 0 y más omega sub 0. Y obviamente multiplicado por un medio. Entonces, es prácticamente lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Solo que aquí lo estamos viendo un poco más gráficamente. Entonces, sería por eso, Harold. ¿Logras entenderlo un poco mejor ahora? Sí, profesor, un poco mejor. Ujú.
Sí, te recomiendo que lo revises en el libro, ¿no? Ahí en el libro explica un poco más amplio, solo que creo que ahí no, o sea, ya pasa un poco más de frente a cuál es la solución, si no estoy mal, ¿ok? Pero de todas formas, siempre darle una repasada de esto, ¿no? Que es justamente la multiplicación por un impulso. Y obviamente cuando tú multiplicas una señal por el impulso, solo va a existir donde el impulso se encuentra, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en el caso del tiempo, solamente que aquí está en el caso de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, estaríamos finalizando con eso el día de hoy, chicos, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo el día lunes en nuestra sesión usual de siempre, ¿no? Nuestro horario de siempre de 7 a 9 de la noche. ¿Listo? Tengan un buen final de semana, chicos, no hagan travesuras. Y si hacen travesuras, luego me cuentan. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta lunes, ingeniero. Hasta el lunes, ingeniero.